Muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo esta semana. Seguimos con el ciclo de Radio Metafísica, 7 Principios Universales. Y hoy seguimos compartiendo la ley de causa y efecto. Mi nombre es Marcela, transmitimos desde Conexión Horizonte, desde Salta para todo el mundo, siempre en compañía de María Eugenia, que nos hace el apoyo logístico desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, María Eugenia? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, Marce, eso del apoyo logístico me encantó. Sí, acá tenemos el apoyo también de Juan, que siempre nos acompaña, nuestro operador, siempre nos acompaña todos los días martes. Ya va Sí, qué aprendiendo bueno. también de las clases, igual que nosotros. Sí, así es. Estás Estamos, abrigadita, Marce, se ve que está haciendo frío allá. sí, acá en Salta siempre se goza de un sol hermoso al mediodía, pero sí, el fresco se siente lo mismo. Qué bueno ese sol hermoso, eso vale la pena. Sí, sí, al mediodía el sol está hermoso, pero sí, igual es el poncho de los pobres, le dicen acá, el solcito. Pero sí, igual se siente el frío. Y No la sé. gente que es friolenta como yo también anda abrigadita. Claro, sí, me parece bien, muy bien. El poncho de los pobres, no, no la tenía a Sí, esa así le frase. dicen al solcito. Ya salió el poncho de los pobres, dice. Qué bueno, qué bueno, Marce. Bueno, le contaba a la audiencia que continuamos ahondando en la ley de causas y efecto, que es junto con el mentalismo, de las principales y la que tenemos que seguir reviendo nosotros una vez, casi siempre, digamos, porque repercuten en las otras leyes y vamos a darnos cuenta que todo es lo mismo, todo es uno solo y nos vamos viendo las leyes, a medida que vamos viendo nos vamos a dar cuenta que todo es una sola cosa y que nosotros tenemos que hacer el análisis, la observación de eso, de nuestra vida, digamos, de acuerdo a estas leyes universales, para poder entender un poco qué es lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Sí, tal cual, Marce, serían en conjunto todas, si la podríamos llamar en una sola, sería la ley del ser, sería el orden de la mente de Dios para nosotros, poder llevar a cabo las 7 Sí. cada día, es eso, en síntesis, ¿verdad? Poner orden a nuestras vidas en nombre de Dios o es el pensamiento de Dios poniendo orden a este universo y por lo tanto poniendo orden a cada ser que se expresa en esta tierra. Recién acabo de dejar unas cositas a Gonzalo y él me dice, la aplicación de estas leyes es lo que nos sirve para nuestra evolución. Es Sí, todo lo que nos sirve para nuestra evolución. Entender los 8 principios que hablaba el señor Gautama, los principios en negativo primero y después ver cómo tenemos que revertirlo todo en positivo. sí, así tal cual. Yo por las dudas pido disculpas de antemano si es que se escucha algún ladrido, es que estoy en otra casa Con tu y acá perrita. tengo unos animalitos que bueno, que ya les pedí por favor que se porten bien, pero bueno, puede pasar. Y sí. Bueno, No conocen la ley de causa y efecto, ya van a ver si se mandan una enseguida. lo vamos a aplicar en ellos. Lo vamos a aplicar en ellos a ver cómo se están portando y después qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el Y efecto, ya la les dije que se tienen consecuencia. que portar bien, porque estoy dando clases. Si no, no va a haber premio. Acá me quiere venir a saludar una. Bueno, es Así es, Mar. importante lograr entender porque incluso nosotros tuvimos una clase para seguir ahondando en esto y poder compartirlos con ustedes, para lograr también entendernos a nosotros mismos, porque hay cosas que nos pasan en el diario y uno a veces no hace la correcta observación o tiene flojera, en mi caso a veces, muchas veces flojera de hacer la observación o de ponerme a, digamos, meditar realmente por qué está pasando cierta situación en mi vida que es recurrente. No sé si te pasa a vos también, Eugenia. Sí, sí, tal cual, Marce.
La observación, como vos dices, no sé si la querías describir, pero hemos notado que uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo para saber qué causas está moviendo en esta vida y que todo lo que haga hoy va a tener una repercusión mañana, pasado, la semana que viene. O sea, las causas que estamos moviendo en el día de hoy se van a gestar en efectos de acá a un futuro, próximo o lejano, no sabemos, Claro, dependiendo de lo contundente que tenga que aprender la persona y de lo que de las energías que está moviendo. Por lo tanto, si hemos vivido, como vos bien dices, Marce, causas, perdón, efectos repetitivos, o sea, situaciones repetitivas, quiere decir que hemos movido las causas en un pasado para que se volviera a suscitar estos hechos en la actualidad. Entonces hay que revisar qué es lo que ha ocurrido en el pasado, que en dónde estamos tal vez fallando, pero no fallar por el hecho de querer aprobar algo y ponernos a prueba, sino por el hecho de no traicionarnos o no fallarnos a nosotros mismos. A eso apuntamos, a conocernos más de forma honesta y a aprender de esos errores, pero también a saber hacer unas preguntas, un inquirir, un investigar sin prejuicios, así como cuando un biólogo observa un animalito en su expresión natural, que hace lo que haga en la naturaleza, uno no lo juzga, como se comporte, es así su conducta. Bueno, así también tenemos que observarnos nosotros, porque actuamos de la misma manera, porque pensamos de tal manera, qué hay debajo de ese pensamiento, por qué nos comportamos así. Y eso nos ayuda a poder ya ir extinguiendo o disipando el error, ¿verdad? Porque es lo que queremos evitar o lo que ya queremos que desaparezca. Si uno siempre piensa, suponte, que no va a conseguir trabajo y está totalmente preparadísimo, tiene formación académica, tiene práctica, experiencia, pero piensa que el gobierno es malo, que la situación es mala, que la gente habla mucho y repite que no les va bien. Entonces, si uno mismo se hace a esa idea, ese pensamiento y se pone triste porque piensa que no lo va a lograr, y bueno, ahí estamos viendo las causas negativas para que se genere el resultado final. ¿Me explico, Marce? claro, se manifiesta lo que uno mismo está diciendo, con nuestra forma, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, uno lo está decretando. Entonces se tiene que manifestar en el plano físico eso. Si uno dice, como vos decís, no, nadie consigue, por más que estudie, ningún profesional acá en este país tiene un buen trabajo, no consigue nada, se tiene que ir. Y entonces ahí le está decretando eso, que tampoco él, por mucho, muy preparado que esté, por muy calificado para muchos trabajos, no va a conseguirlo. Claro, exactamente. Entonces, esas ideas hay que tenerlas presentes. Habíamos recomendado también una película, It, donde se puede ver los condicionamientos que tiene uno, que lo hemos hablado en la clase anterior, Sí, que cualquier cosa, si alguien no lo vio, nos lo pide y se lo podemos pasar al link para que la vea. Pero hemos estado condicionados en nuestras actividades muchas veces por formas de pensar que están, digamos, a nivel inconsciente o en el plano subconsciente y van recreando hechos repetitivos porque no se han podido observar cuáles eran. Bueno, esa es una de las formas de causa y efecto, que lo hemos explicado en clase anterior. Pero ahora queremos enfatizar un poquito en que a veces a nivel del plano mental ya tenemos ideas que solamente son hechos, son solamente eso, ideas, son eso nada más. Pero esas ideas se terminan formando. Si uno tiene miedo a resfriarse, genera una idea y después tiene la sensación de que ya porque se salió a la calle, dice, uy, no me abrigué bien y corrió una ventileta, o el sol no salió al mediodía, como me contabas ahí en Salta, sí, entonces ya me voy a resfriar porque mucha gente se resfría y hay gente en la farmacia, entonces ya generó las causas para que tal vez si se bajan las defensas por alguna circunstancia, se enferme, porque tiene su sí, idea de que sí o sí, por ser invierno, se tiene que resfriar. Pero uno puede cortar ese hecho de raíz y no generar esos efectos. En la parte de la salud, lamentablemente, se observa mucho la ley de causa y efecto, ¿verdad? Está muy sí. presente. Muchas veces se transmutan situaciones a través de las apariencias de enfermedad y muchas veces por situaciones que se van generando en la vida de la persona, de mucho estrés
muchas discordias, muchos enojos, la falta del perdón, que no le hemos hablado en la clase pasada, Marce, pero la falta del perdón liberaría de muchos obstáculos y también de muchas apariencias de enfermedad. Se transmutaría, entonces la persona también se libera porque la llama violeta, que es la energía en la cual está basada la ley del perdón, hace que uno se pueda liberar del sufrimiento, de las dolencias, de un estado de salud o de un agravio con una persona, y tal vez eso ya la libera para que pueda gozar de completa salud, pero como sigue rencorosa, sigue enojada, sigue recordando el pasado, entonces el cuerpo se sigue debilitando y bueno, y si no aplica la ley del perdón, pasa esto también, ¿verdad? Sí, ya lo dice el libro Pilares de la Metafísica, que el rencor y la falta de perdón es lo que nos trae una mala vida. Entonces ahí recomienda que es mejor que empecemos a perdonar a todo el que creamos que nos ha hecho daño. Ellos recomiendan eso en esa enseñanza. Sí, justamente para que quede claro cómo se pueden mover todos los planos, porque sabemos que el ser humano está formado por un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico y un cuerpo físico, ¿verdad? Si uno quisiera sostener la armonía y la salud a nivel del plano mental, ya habíamos comentado que lo ideal sería mover ideas, pensamientos positivos, Sí. ¿sí? Pensamientos de esperanza, pensamientos con fortaleza, sabiendo que uno puede seguir adelante, que uno puede resolver, que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden transformarse, que uno sí está con herramientas y que si la vida nos trae algo por resolver, lo vamos a lograr. Mantener los pensamientos en esa tónica ayuda y mueve causas positivas. ¿Sí? Hay algo que a mí siempre me causaba, no sé si una pequita de esperanza en algunas cosas, cuando mencionaba Gonzalo que la vida nunca te daría una situación en la que vos no estés en capacidad de resolver. Sí. Porque como que y menciona en otro momento que la batalla ya está ganada, solo que tienes que salir a pelear. Sí, hay que luchar las Sí. batallas, pero ya están ganadas, tal cual. Sí, Entonces, así es. agarrándonos nosotros también de esa forma de pensar, es que vos decís, sí, yo tengo la fortaleza, yo soy la fortaleza, yo soy la salud perfecta, yo soy la fuerza de Dios. Agarrando de esos decretos, de esas afirmaciones, es que podemos cambiar nuestra forma también de pensar y no estar enfocándonos siempre en lo negativo, en que me duele esto o aquello, que qué sé yo, que me dieron un diagnóstico que es deprimente o que me causa tristeza. Claro, exactamente. Por eso el tema de tener la enseñanza es un gran resguardo, porque hay gente que no la tiene y como vos contabas en los ejemplos, Marce, ante un diagnóstico, ante situaciones que se le presentan a resolver, no tienen un refugio y piensan que la vida tiene que ser una lucha con sufrimiento y no es así. La ley de Dios es el bien para la humanidad, pero uno no tiene esto tal vez cementado y sigue moviendo las causas negativas, así como un círculo vicioso, y se siguen generando los efectos negativos. Entonces, en el plano mental, sabemos que en realidad refugiarse en las enseñanzas es importante. En los decretos, las afirmaciones, las oraciones, las plegarias, tener fe, devoción por algún ser de luz, eso siempre va a traer luz y va a traer un estado de liviandad y de esperanza para poder sortear estas situaciones, obstáculos o lo que quiera, como lo querramos llamar. A nivel del plano emocional, bueno, perdón, vamos a terminar el Sí, tema del plano mental. Si el uno plano mental. tiene estos pensamientos, ¿qué puede hacer? Aparte de rezar, aparte de decretar, también puede meditar, que es un gran recurso, ¿sí? A nivel del plano mental podemos usar la meditación, que es muy sencillo, es muy simple. Uno puede sentarse en un rincón, tranquilo, en silencio y cómodo, ¿verdad? Sin estructuras y tan solo con respirar, ¿sí? Puede llegar a un estado ya inicial de meditación. Solamente respira y observa las sensaciones que percibe en el cuerpo, pero no tiene que forzar nada, ni la respiración, ni la postura, ni nada, porque estamos empezando, o sea,
no vamos a hacer la posición del loto y demás. Vamos a hacer un estado de tranquilidad. Sí, la mirada esa silenciadora. Qué gracioso. El poder de Eugenia. La has callado de una, su perrito. Silencié el micrófono en realidad, porque si Ah, no, son dos acá. Entonces, a nivel del plano mental se puede hacer eso, ¿sí? A nivel de, como sí. recursos para poder ir cambiando ya, ¿sí? Y a Pensar nivel cosas del plano positivas emocional también también. como causas. Sí, yo leía por ahí que pensar cosas positivas de uno mismo, de la familia, porque muchas veces vimos que la enfermedad es la causa, a veces la relación que nosotros tenemos con la familia, con la pareja, entonces la mala relación, la falta de comunicación, que nosotros no sepamos ver muchas cosas, observar muchas cosas de nuestras relaciones, ya sean con la familia, con las parejas, con los amigos, también nos causan, digamos, se manifiestan en el plano físico, como enfermedad, o como algún sentimiento de tristeza, de depresión y esas cosas. Entonces decía Sí, que pensar positivamente sobre estas personas también podría ayudarnos. claro, ahí usaríamos la ley de mentalismo a nuestro favor, ¿sí? Porque hay que hacer una fuerza en ese momento de Sí, visualizar, imaginar, hacer una idea de esa persona no es tal vez eso que me está mostrando en este momento. Por ejemplo, si me trata de forma enfurecida o está con mucha rivalidad y demás en una conversación, uno puede usar esa ley de mentalismo imaginándola o sea, pensándola de otra manera. Y también uno mismo pensándose de otra manera. Suponte que uno está solo y ya tiene ideas en su cabeza que no le van a ayudar, ¿verdad? claro. Que pueden ser de todos los colores. Entonces podemos usar la ley de mentalismo a nuestro favor y poder revertir o transmutar a través del pensamiento que nosotros somos otra cosa. Hasta podemos observarnos de forma graciosa, como que somos un payaso o que estamos, no sé, en el Caribe, estamos en la playa, que, bueno, como que nos refugiamos, ¿sí? Con la imaginación positiva como para poder usar de recurso y poder salir del conflicto transitoriamente, porque en realidad hay que trabajar de otra manera, pero digamos, como para empezar, se puede usar la ley de mentalismo en positivo, visualizándonos de otra manera, Marce, tal cual. Sí, yo recuerdo el ejemplo que dio sobre mí. Yo me acuerdo algunos años cuando ingresé a las charlas de Gonzalo. Y Mónica Mónica, una compañera de clase, me había reparado como yo entraba y me enojaba y no hablaba. Y en realidad me daba vergüenza que me pregunte, que me hable. Yo quería saber, pero me da mucha vergüenza que Gonzalo me empiece a preguntar y a preguntar y a preguntar. Entonces yo respondía de mala manera, no quiero, no quiero. Entonces él trajo a colación para analizar ese comportamiento. Ese estaba sustentado sobre una idea, eh, como que el rechazo que yo sentía a ser vista, a sentirme expuesta ahí en medio de la clase, en medio de gente que yo no conocía, que eran muchas en ese momento cuando empecé, eran bastante la gente que iba a las charlas. Entonces yo veía que todas eran, yo, bueno, una broma, decía todas son señoras rubias, yo soy la única morochita de la clase. Eso Entonces porque no me estaba yo, sentía como sapo de otro pozo en ese momento. eso porque no Entonces, estaba yo, Marce. Si no te claro, hubiera sentido entonces yo contenta. veía todos eran, después tuve que teñirme de rubio para, para quedar bien ahí con ella. No, no, pero sí me teñí de rubio en algún momento. No, y bueno, sí, me sentía expuesta, no me gustaba que me pregunten y yo sentía que eran cosas muy personales y no quería compartirlas en ese momento. Entonces estuvimos analizando con Gonzalo que había un cierto rechazo y una cierta idea de temor a ser expuesta, a, a que me miren y esas cosas. Y después, bueno, llegamos a creo que a la conclusión, ¿no? De que era
Ay, ya me olvidé. No, que era que capaz que hubo alguna situación en la que yo me sentí muy expuesta, que no se tuvo que quedar que quede en vergüenza, digamos, alguna en el pasado, digamos. Algo pasó así que por eso se manifestaba ese condicionamiento y esa reacción de mi parte ante ciertas situaciones. Pero todo Claro, estaba porque basado en una idea, ¿sí? a mí me ha pasado igual también, muchas personas les pasa lo mismo, de que no quieren fallar o quieren ser como los mejores en dar una respuesta o no quieren sentirse menos por tal vez responder algo que pongámosle entre comillas es lo correcto. O sea, las respuestas son las respuestas, es lo que sale dentro de las enseñanzas de que son internas. Las respuestas que salen van a ser las correctas porque es con lo que viene la persona, ¿verdad? Pero Sí. pasa en todos los ámbitos de estudio, cuando el profe, el docente pregunta algo y capaz que nadie quiere acotar, nadie quiere decir nada, y es para nuestro aprendizaje. Si no acotamos, ¿cómo vamos a saber que estamos aprendiendo? Pero es eso, es el miedo, digamos, a no fallar o a hacer menos o a compararse con las respuestas de otros, que otros saben. De ahí viene, ¿verdad? O sea, viene Claro. desde ese lado, pero bueno, ahí es importante saber por qué uno le pasa como esto de sentirse que queda expuesto o de no querer fallar o querer ser el mejor o bueno, todo ese tipo de cosas que van surgiendo en las conductas de las personas que se ve, yo lo veo porque estudio también en otro ámbito y pasa así, que a veces la gente no quiere quedar como que poner entre comillas en ridículo, pero nadie queda en ridículo porque estamos aprendiendo, ¿sí? Pero se tiene esa idea porque hay como, bueno, un mandato social a tener que estar siempre siendo el número 10 o siendo el perfecto o siendo el que más sabe o el más inteligente, siempre va a ser el más popular. No tiene sentido eso. Pasa que llegar a comprender esa idea, hay que llegar a ser honesto con uno mismo y llegar a comprender que en el proceso de aprendizaje uno se tiene que ir dando cuenta de estas cositas, de estos detalles, como los que vos contabas, Marce, la vergüenza, o el compararse, o el pensar que voy a responder mal por las dudas, no lo intento, ¿verdad? Claro, ese también está cuando uno, él siempre nos recomienda, eh, tienen que hacer cosas nuevas y hay cierta resistencia, no sé si les pasa a todo el mundo, pero en mi caso sí hay cierta resistencia a querer hacer cosas nuevas, porque sí, tengo cierto miedito a que no me salgan bien o que sea quede en ridículo, digamos, en algunas cosas, por ejemplo. En otras no, en otras sí yo me animo, voy nomás, no me importa como cara rota, pero en algunas cosas sí Y siento en lo esa que es nuevo, resistencia. generalmente nuevo es un trabajo del alma. Entonces, donde la mente no se puede meter, ahí como que titubea la persona. Y entonces, por eso es que a veces ante lo nuevo no sabe cómo manejarse. Porque dice, no, esto yo no lo sé, no, esto no me sale, no, cómo voy a hacer tal cosa. O sea, esa es, digamos, la mente que está hablando. Pero el alma siempre se va a querer probar cosas nuevas, áreas nuevas, ámbitos nuevos. Es la mente la que contrapone. Y por eso Sí, es que uno a veces piensa que no va a realizar tales cosas o piensa que es vago, pero en realidad es la mente la que te está atajando porque se quiere mover dentro del camino seguro. Y cuando se mueve el alma, la mente tiene que hacer silencio. Es otro el trabajo. Entonces ahí pasa las conductas diferentes. A mí me ha pasado de muchas veces tener que hacer cosas nuevas que ni me las esperaba y me las hacían a propósito, porque sabían que mi mente iba a decir, no, 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 no. España no está preparada para esto, o sea, usaba la ley de mentalismo en contra, entonces es como que primero rechazaba la idea. Pero después, si me lo habían planteado mis maestros, es porque sabían que yo estaba en la capacidad de poder realizarlo. Si no, no me lo hubieran presentado, no me lo hubieran manifestado, como que vos vas a hacer tal cosa. Yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, me ha sucedido un montón de veces y en realidad pasa así más. Por eso ahí hay que tener eso de observar la mente, qué es lo que nos está diciendo cuando uno se rehúsa o no quiere aventurarse a querer realizar cosas nuevas. Claro, la cuestión es observarse hasta lograr ver qué condicionamiento es el que está actuando en ese momento, cómo se está manifestando, porque también hablaba Gonzalo que a veces aparece alguna cosa y uno reacciona con enojo.
ante la existencia de algunas personas, por ejemplo, yo tengo una hermana que no quiere salir a ningún lado, la Eugenia ya la conoce, entonces uno le insiste, pero anda acá, salgamos, anda al centro, salí a hacer esto, salí a hacer aquello, y ella ya al último termina respondiendo de forma enojona, no quiero, y se va a su pieza y se encierra. Entonces, la primera reacción es enojo. Entonces dice, oh, esta chica súper enojona. Toda la familia es re enojona. Familia doña enojona somos. Pero no, pero después nos dimos cuenta hablando con Gonzalo que esa es una primera reacción y como que una trampita de la mente también puede haber otro tipo de reacciones que no son en realidad la raíz del problema. Claro, no es el enojo el factor que está modelando la vida de la persona. Hay otras cosas de trasfondo. ¿Eso quieres decir, Marce? Claro, hay otra cosa. Lo que se manifiesta primero es el enojo, porque en nuestra insistencia también a veces somos muy cargosas y le decimos, anda para acá, anda para allá, pero ¿cómo no salís? ¿Cómo no querés salir? Vení, te invito para acá. No quiere. Entonces ya el último como que reacciona mal y porque nosotros somos muy insistentes a veces y entonces va y reacciona con enojo y dice, no, no quiero y se va y se va a su pieza y ya no quiere hablar del tema. Pero ese no sería, viendo lo que hablamos con Gonzalo, eso no sería muchas veces la raíz del problema, que ella sea una enojona. Esa es una reacción nomás como superficial. Claro. El problema está más allá y uno tiene que averiguar, seguir ahondando. También voy a decir esto de meditar, de detenerse, de ocupar la mente. También nos sugería nuestro guía que ocupemos la mente en otras cosas. Por ejemplo, nos dediquemos a hacer algo de servicio, porque no podemos, dice, la mente no se puede ocupar en dos cosas al mismo tiempo, entonces la ocupemos en Claro. hacer algo como servicio, alguna cosa así. Claro, cuando el karma perdón, cuando la ley de causa y efecto se está movilizando en la parte emocional, que puede ser el ejemplo que vos das de tu hermana, porque claramente hay algo que pueda llegar a ocurrir allí en ese caso, cuando es a nivel emocional, que ya hay ideas cementadas y se mueven emociones que impiden que la persona quiera hacer cosas nuevas o no quiera salir de su casa o pasa por situaciones repetidas de conflictos, si hay causas de tipo emocional, cómo uno las resuelve dentro del plano emocional, porque si uno logra encontrar la causa origen, Sí, puede resolverla en ese mismo plano en el cual se originó. Pero ¿cuándo la va a encontrar? Siempre en un eterno presente, ¿sí? O sea, puede ser que haya iniciado desde la infancia, puede ser, pero quienes somos ahora es lo que tenemos. Quienes somos hoy, en este día, hoy martes, es con lo que podemos trabajar. Entonces, lo que interesa es que uno pueda detectar qué emociones están surgiendo en este mismo presente cuando, por ejemplo, se le plantea a tu hermana, Marce, salgamos a la plaza. ¿Qué emociones transcurren en ella? ¿Qué ideas se le presentan en su cabeza? Ahí es cuando uno puede hilar finito para poder saber cuál es la causa origen, qué sensaciones rechaza ella y cuáles son las que sí sigue manteniendo o dándole continuidad para poder de alguna manera dilucidar cuál es el condicionamiento de ella o cuál es lo que realmente está pasando que está moviendo los efectos de seguir tamásica en su vida. Tamásica significa que está quieta, que no hace cosas nuevas, que no progresa, que no progresa a nivel espiritual, me refiero, ¿no? Que no va cambiando, ¿sí? Su evolución. Está tamásica, está con una energía bloqueada, ¿sí? Entonces, ahí, si uno logra detectar esas emociones, cuáles son, entonces, para poder ir trabajándolo, para poder ir transmutando, ¿sí? Puede hacer esto que vos decías, Marcel, trabajo de servicio. Plantearse hacer alguna actividad, por ejemplo, no sé, ir a un campito de refugio de animales, ir a un hospital a llevar mantitas, ir a la calle a llevar unos sanguchitos, ir a un hogar de niños y llevar unos juguetes o leer un cuento en un geriátrico a la gente que está allí. Puede hacer varias actividades, ¿verdad? En pos de enfocar toda su energía, su atención, sus ideas en esa actividad, va a ir de alguna manera a nivel del plano emocional, va a ir limpiando, va a ir dando otra personalidad. ¿Sí? La persona se transforma porque se pone en contacto con otros seres, con otros ámbitos, con otras circunstancias, porque cuando uno sale a la calle
y empieza a contactar con otras personas, van a ocurrir muchas cosas, va a haber muchas cosas, ¿sí? Y hay mucho para hacer si uno quiere. Entonces, de alguna manera, el contacto, el vínculo con los otros nos moldea y sobre todo nos lleva a la compasión. Entonces, toda esa energía de la compasión también es energía del fuego violeta. Entonces, de alguna manera la va a cambiar a la persona, la va a transformar, la va a modificar, le va a afectar, ¿sí? Entonces, por eso es que a nivel del plano emocional se puede trabajar desde ese lugar. También puede ser, si está un poco desordenada en el plano emocional, dibujar, escuchar música, escribir, ¿sí? Las cosas que vamos sintiendo, que eso lo habíamos dicho Sí, en la clase anterior, ¿cierto, Marce? sí, sí, el ejercicio. El ejercicio de escribir qué pensamientos, qué conductas, qué emociones hemos tenido en el día, también para estar conscientes, más con trabajar la conciencia desde otro lado, por ejemplo. Ese es otro recurso que podemos utilizar a nivel del plano emocional hasta tanto podamos ir resolviendo, ¿verdad? Y lograr que la persona salga de ese área de confort, por decir de alguna manera, y se abra a querer estar en otro mundo que no sea las cuatro puertas de su casa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, también nos habla, Y sobre todo mm, el ocio. Eso hay que sí, el sacarlo. ocio. Sí, Porque el que cuando no una quiere persona hacer tiene nada. mucho tiempo, sí, mucho tiempo como de no hacer cosas, o sea, mucho tiempo de ocio, ahí es el peor de los enemigos, porque la mente se dispara, las emociones también, y es lo peor que le puede pasar a una persona. Por eso se tiene que mantener ocupada con cosas, en primer lugar, que le agraden, que sean, digamos, haciéndolas de propia voluntad, ¿sí? Con un esfuerzo, con una determinada disciplina para empezar, ¿sí? Pero el ocio hay que sacarlo porque es de los que no ayudan, no le colaboran a la persona. La persona ociosa con tiempo para no hacer nada empieza a tener tiempo para otras cosas que no le van a ayudar, que va a empeorar el cuadro. Me parece importante rescatar porque en algún momento capaz que las personas nos preguntan, bueno, pero el servicio parece que es solo ir a hacer comida, y si yo no tengo tanto dinero en este momento o mi situación económica está un poquito limitada, ¿qué voy a hacer? No voy a poder ayudar de ese modo. Pero vos dijiste que se puede ir a leer cuentos a los ancianos o a los niños, un hogar de niños, se puede participar. Hay distintas formas, siempre salen campañas para distintas cosas donde uno no tiene que aportar necesariamente algo económico, sino es su habilidad, si sabe coser, si sabe tejer, si sabe, y va y presta su tiempo y su habilidad. Claro, se está prestando a uno mismo, Sí, no está prestando algo material, está prestándose a uno mismo, que es creo que hasta más, no sé, de más impacto. Estás entregando tu tiempo de vida, tus ganas, tu voluntad, ¿sí? Para, por ejemplo, tener una charla, llevar unos cuentos, llevar chistes a un hogar de ancianos que a veces hay gente que no tiene con quién charlar porque nadie los visita. No hay nadie, ni siquiera la familia. Imagínate que viene una visita y que te pueda traer, prestar un oído para escuchar, ¿sí? Lo que tiene para contarte o que vos le relates historias, cuentos, anécdotas. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que uno ofrezca a nivel económico. Se puede hacer desde muchos lados la ayuda. O sea, cuando uno está predispuesto y quiere buscar qué hacer, lo va a encontrar. Sin duda, va a saber qué hacer, ¿sí? Solamente se tiene que animar, nada más. sí, nosotros siempre recomendamos que acá eh, hablemos, usemos, digamos, corrijamos muchas veces nuestra forma de hablar y las palabras, no puedo, acá lo vuelven a resaltar en la enseñanza, dicen no, no usar el no puedo, yo no voy a poder con esto, sino yo sí puedo lograr esto, yo sí puedo. De ahí partimos, digamos. Sí, sí, tal cual, Marce. Eh, continuando con los planos donde se Sí, pueden generar la ley de causa y efecto, también está el plano a nivel etérico, que el cuerpo etérico la dentro del vitalidad. ser humano es el que trae las memorias o tiene la memoria celular para regenerar, ¿verdad? Todos los mecanismos de memoria que hay en el organismo, de recuperación, de restauración, de metabolismo, están en el plano etérico, en la vitalidad. Entonces, si uno movió
causas negativas, como por ejemplo vivir en un pasado y en la nostalgia, va a debilitar el cuerpo etérico, ¿sí? Y después va a generar enfermedades, ¿sí? Entonces, una de las grandes indicaciones para poder mover causas positivas dentro del etérico es empezar a no recordar. Por eso nos hacemos mucho hincapié en movernos dentro del presente, con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hay hoy, ¿verdad? Entonces, eso es importante, también fortalecerlo con tomar el sol, con una buena alimentación, con actividad física, utilizando piedras sagradas, por ejemplo, la amatista, el jade, el lapislázuli, eh, prender saumerios, por ejemplo, de sándalo, de incienso, o sea, cuidar todo lo que es a nivel etérico, ya es, digamos, es de público conocimiento el tema de la alimentación, por eso no me voy a meter en esa área, pero de esa manera podemos ir de alguna manera tonificando la vitalidad para que se sostenga en perfecta armonía. Pero uno de los que más enfatizo es en el tema de los recuerdos, porque hay gente que se la pasa viviendo en el pasado, tiene hasta muchas fotos, reliquias, cositas, ¿sí? Del pasado y que no se le vaya a perder, ¿no? Porque si no es como que es algo traumático y en realidad uno no puede vivir en el pasado. Por más que haya sido bonito, por más que haya sido feo, lo que sea que haya ocurrido, tenemos que dejar eso atrás porque si no hay una información que está desencajada a nivel cerebral. Queremos estar en una realidad que no existe porque es el pasado, no está, y a la vez lo que hay es esto, hoy. Entonces, esa fragmentación que a veces uno hace queriendo vivir nostálgicamente en el pasado, le genera, le afecta al cuerpo etérico, lo Sí, debilita. El cuerpo etérico es el que va a tener todas las defensas, las memorias para poder sostener al cuerpo físico en un estado de salud completa, de vitalidad. ¿Sí? sí. También hay que tener mucho cuidado de no desvitalizarse yendo a lugares que son tenebrosos, o sea, lugares donde hay una carga de energía muy oscura, muy pesada, donde por ejemplo, no sé, se practique magia negra, donde por ejemplo haya mucho alcohol, donde haya cosas que se fuman, o donde se haga hipnosis, o donde, no sé, se practique magias medias raras, o sea, hay que tener cuidado, ¿sí? De donde uno mete su persona, porque puede salir debilitado. No sé si te ha ocurrido, Marce, que tal vez ingresabas a algún sitio y te dolía la cabeza al llegar o al salir de En el allí. trabajo, en el trabajo yo no iba, por ejemplo, me pasaba muy seguido, o me dolía la cabeza o de repente como que me quería desvanecer del sueño, pero en realidad no tenía sueño. Llegaba a ese lugar, entraba a ese sitio y en específico, digamos, en la oficina y empezaba, caía así, no podía mantenerme los ojos abiertos. Y bueno, después entendí que sí que como que te desvitalizaba. Había muy mala energía, energía de rencor, de discordias, de peleas y esas cosas, y estaba todo ahí acumulado. Y yo no entendía porque no sabía, digamos, de estas cosas, pero sí, no podía tener los ojos abiertos, me desvitalizaba totalmente. Claro, ¿ves? Pasa así. También hay que tener cuidado donde uno mete su cuerpo, porque se mete en cualquier lugar y después no sabe por qué quedó desvitalizado. Los lugares donde se hace carnaval es ahí, hay energías rastreras muy pesadas. No tengo nada en contra, pero no por nada ocurren después situaciones bastante feitas en Brasil. Bueno, allá en el norte se suele hacer, en Jujuy, en Salta. Después ocurren muchas cositas raras que uno no entiende por qué hay una, no sé, de repente mucha gente que fallece, muchos accidentes, gente desaparecida y demás. Bueno, o sea, en definitiva se está moviendo en un lugar donde se está haciendo adoración a un ser maligno. O sea, no, vamos a resumirlo en síntesis, es lo que es, ¿sí? Y después uno no sabe por qué llega con enfermedades, llega con cosas que le está yendo mal, tiene problemas con la pareja, con la familia y demás. Bueno, porque se metió dentro de un lugar donde realmente la energía era demasiado pesada, demasiado oscura y bueno,
se va con otra idea, con celebrar, festejar y demás, pero se desvitaliza, ¿sí? Bueno, eso es también otro de los lugares, otra de las áreas muy peligrosas donde hay que tener cuidado cuando se va a esos lugares en esas épocas determinadas, ¿verdad? Claro. Hay algo que me hizo recordar una cuestión, lo que hablaste de las personas que viven en el recuerdo, en la mente, en los recuerdos. Y una vez que estábamos hablando en clase y yo decía, ¿y será así? Porque uno recuerda muchas cosas que pasaron en la infancia o cree tener, dice, ay, pero pasó esto y hay gente que lo vive recordando. Porque vos me dijiste cuando teníamos 10 años que, bueno, así, viste, las peleas en los familiares. Y después yo digo, y me decía, Gonzalo mencionaba que la mente no es confiable, que los recuerdos no son confiables. Y después pensando, un día, por ejemplo, pasó en mi casa, estábamos hablando de algo, un suceso específico, que lo habíamos vivido casi todas, porque todas estábamos involucradas, digamos. Y después hablando con mis hermanas, cada una recordaba una cosa diferente. Entonces ahí recién caí en cuenta eso, que era verdad lo que decía Gonzalo, que nuestros recuerdos no son confiables porque la mente lo acomoda como ella quiere. Claro. Porque nosotros éramos como 6 personas, 7 personas hablando de lo mismo y todas distintas versiones eran de distintas cosas. Vivíamos en nuestra realidad cada uno, porque realmente no coincidía nada. Todos hablaban de cosas diferentes y era un solo suceso que había pasado. Y al final nos quedamos, pero nadie recuerda nada, dice. Bueno, imagínate que tal vez ese recuerdo distorsionado Sí, uno lo tiene y por sostener eso está separado de algún miembro familiar, porque sostiene ese recuerdo distorsionado, ¿verdad? sí. Y entonces dice, no, no le voy a hablar, no me voy a dirigir hacia tal persona porque pasó esto, porque yo recuerdo esto de esta manera, y tal vez hasta ya lo está inventando, partes de esa Claro, historia, sí, ¿verdad? sí. Y por ese mero invento impide que tal vez tu relación sea de otra manera porque tal vez ni siquiera te hablas con esa persona por sostener ese recuerdo o ese invento. Y siguen con esas relaciones perdidas, esas relaciones en donde se han quitado lazos, vínculos de amor, que son en definitiva eso, deudas de amor, porque no se han resuelto. ¿Sí? No, no puedes estar con alguna parte de la vida más siendo familiar, sosteniendo esa separación o ese enojo o lo que sea que hayas sentido por tantos años y que debilita tu cuerpo etérico porque mantenerte separado de una parte de la familia es como mantenerte separado de una parte de tu mismo cuerpo, ¿sí? Entonces eso debilita a la persona. En vez de recurrir al proceso del perdón, del olvido, y seguir adelante. No quiere decir que la sigas viendo, que sigas vinculándote, pero por lo menos que cuando la veas, lo único que te salga es querer abrazarla, charlar, invitarle a algo rico y nada más. Y no un enojo o una ira contenida hacia ella. Sí, es la única forma de saber que si hemos perdonado de verdad, ¿eh? Claro. Porque a veces pasa que uno dice, sí, sí, yo ya perdono pero no olvido, la famosa frase. Claro, la ley del olvido y del perdón se llaman, ¿que no? Claro, claro, exactamente. Uno se siente afectado y sigue sosteniendo ese recuerdo y no quiere olvidarlo a propósito para seguir enojado o separado de fulano de tal y después no se da cuenta que en definitiva estar así a quien más lastima es a uno mismo. ¿Sí? Por sostener esa idea. Y si se liberara de todo ese enojo que tiene y si generara un proceso del perdón que realmente puede transmutar esta situación y cambiar la ley de causa y efecto a favor de uno mismo, no, quiere proceder y seguir así. Y en realidad no se da cuenta que esa gran mochila que lleva a lo largo de los años solamente se la puede quitar y es una de las vías que no puede utilizar para poder redimir, para poder liberarse y para que los efectos negativos no sigan transcurriendo. ¿Me explico más o menos ahí, Marce, con la ley del Sí, sí, perdón? sí, sí. Sí, porque dice que es la única, que uno cambiando las causas es que cambia los efectos. Si uno no cambia, si uno no dice, no es amable, no es agradecido, no es colaborador y pretende todas esas cosas para uno, pero no las hace por la otra persona. Entonces también decía que era todo lo que quieras que
que los demás hagan contigo, empieza haciéndolos tú con ellos. Es lo que uno dice, no, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Entonces él casi como dice ese refrán, ese dicho popular. Sí, sí, tal cual. Bueno, la ley del perdón se puede evidenciar muy bien en el plano físico dentro de la Mm, ley de causa y efecto, como el ser humano se puede mover dentro del plano físico y capaz que cometió errores. Por ejemplo, es fácil, si uno le da una piña a alguien, por ley de causa y efecto, lo más probable es que se te devuelvan piñas y multiplicadas, te llenan la cara de dedos. Entonces, si uno ya se mm, dio cuenta que generó un daño a nivel físico, impactó en otra persona o en otro ser viviente, un animal, por ejemplo, o también el reino vegetal, le hizo un daño, sí, a otro ser, entonces tengo que poder redimirlo en el plano físico. De alguna manera, pedir perdón, pedir disculpas, hacerle algún regalito, o hacer algo, preguntar a la persona, mira, me di cuenta que te hice un daño con mi actuar, entonces quiero repararlo. ¿Qué puedo hacer para que perdonemos esta situación? A ver qué me puedes decir. Bueno, obviamente no pidamos plata, por ahora mm. vamos a pedir algo que sea que se pueda realizar, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, bueno, no sé, mira, necesito alguien que me corte el pasto, bueno, vamos y cortamos el pasto, o no sé, no comprendo, qué sé yo, de química, si vos sabés, podés ayudar, bueno, por decir un ejemplo, ¿verdad? Sí, De alguna manera redimir en el plano físico esto. O también puede ser, bueno, invítame, no sé, una merienda, listo, hacemos eso, hacemos la invitación y entonces de alguna manera vamos eh, extinguiendo todo efecto a nivel del plano físico que pudimos haber generado con nuestro proceder, que tal vez puede haber sido intencional, pero también puede haber sido sin darnos cuenta, porque pasa eso, o sea, claro. sin darnos cuenta cometemos errores. El tema de la violencia se ve muchas veces, que a veces es con intención y a veces no. A veces la gente puede ser violenta verbalmente, físicamente, para con otros, no se da cuenta y tenemos que aprender a darnos, o sea, a poder observar eso. A veces pasa que acá en Buenos Aires se ve mucho, que la gente habla muy prepotente o es muy soberbia o a veces habla en un tono alto como si nos estuvieran regañando, retando. Acá en Buenos Aires se suele hablar así, es medio salvajito el asunto. Si uno va a otro país, tiene que Mm, darse cuenta que es de otra manera el trato. ¿Sí? Entonces, si uno va a hablar así para con alguien, altanera, ¿sí? Y afecta a la otra persona, porque el afecto lo tiene que redimir y pedir disculpas y cambiar su tono de voz, por dar un ejemplo, Marce, a nivel de plano físico. claro, ¿Sí? decía Gonzalo, yo me reía porque decía que la tierra sea testigo de nuestro pedido de perdón, más o menos. Tenemos que decirlo fuerte y claro. Por favor, perdóname. Hay una Y cosa que la, así. claro, que la tierra sea nuestros testigos, o sea, que sea evidente lo que estamos haciendo, o sea, que sea evidente para nosotros, eso es lo importante, ¿sí? Y también que logre llegar al otro con el cual estamos vinculándonos y reparando todo esto, que sea testigo y que nos aseguremos de que la otra persona también está, de alguna manera, está recibiéndonos nuestro acto de poder cambiar este proceso donde hubo un conflicto, ¿verdad? O sea, que ambas Claro. partes puedan estar en completo acuerdo, en completa conciencia de que se hace con el fin de reparar un daño, ¿sí? O sea, la honestidad de por medio lo podemos hacer, que de nuestro lado salga esa intención de poder saber que si hicimos un daño, de repararlo. Y no hablo solamente de un golpecito hacia otro o una palabra fea o un insulto. Hablo en todos los ámbitos de algún daño que se pudo haber generado. ¿Sí? No es tarde, porque a veces también se piensa que porque han pasado años ya no hay chance. Uno tiene que poder irse de este mundo liberado Liviano. de todo. Liviano de Sí, todo karma. livianismo. Se tiene que ir así, porque si no todo lo que uno no resuelva en esta vida lo va a llevar en la próxima. Entonces, si ya nos hemos dado cuenta que hemos generado un daño o que estamos haciendo un daño contra nosotros mismos,
tenemos que empezar a hacer el camino de transformación y poder resolverlo. Si involucra a otras personas, que se note, por eso que la tierra sea testigo, de que lo estamos reparando, que estamos poniendo de nuestra parte para que ya se pueda resolver, ¿verdad? Si tenemos una enemistad con alguna persona por algo, que la tierra sea testigo de que estamos trabajando para poder disolver esa discordancia que tengo con esa persona. Eso nos va a evitar muchos efectos de acá a largo plazo, y es una forma de, vamos a decir, jugar, pero por el hecho de que ya estudiamos la ley de causa y efecto y la queremos usar a favor nuestro, ¿verdad? Sí. Entonces, de poder bien usar la ley de causa y efecto. Bueno, yo le consultaba, por ejemplo, a Gonzalo que a veces estoy molesta y casi siempre, no a veces, y se me ocurren ideas malvaditas. Cuando vienen a molestarme, estoy trabajando y digo, ay, esta, ¿por qué me molesta? En este momento me pide 10.000 cosas y vienen a molestar, estoy muy ocupada y vienen a molestarme, entonces se me ocurren muchas ideas. Entonces le digo, ¿cómo puedo hacer yo para sacar esas ideas de mi mente, o por lo menos para correrme de ese lugar en que yo me imagino un montón de maldades? Y él me decía, si mal no recuerdo, es que imagine otras cosas, digamos, esas personas en otras situaciones, para que no Como siga atribuyendo. Sí, entonces nos como imaginamos así cómicas. como, sí, nos dijo, no, imagina la que están ahí en la lucha en el barro, algo así. Cosas así para que yo saque mi mente de ese estado, digamos, de molestia, como a veces estoy sobrecargada de trabajo, entonces veo que vienen a molestarme y ya no soy tan buenita en ese momento. Que te viene con una torta de chocolate, imagínate, Marce. Claro, pero Y después, bueno, no era. Bueno, a ver, ¿qué querés? sí, sí, sí. Bueno, pero son así como recomendaciones que nos sirven mucho en ese momento, ¿no? Qué útil para el área laboral, Marce, porque el ámbito laboral no es que uno está con amigos, no Mm, necesariamente están con amigos. Ojalá uno tenga la gran bendición de tener en su área de trabajo amigos, que puede pasar, ¿eh? O sea, que se genera un vínculo tan bueno entre todos los compañeros que se llega hasta en el plano de la amistad. Puede ocurrir, eso es buenísimo, que se lleven bien todos los que están integrando el área laboral. Pero bueno, muchas veces no es así, más cuando se trabaja en áreas tan grandes con distintos sectores. Entonces ese recurso que vos contás, Marce, está espectacular. claro, sí, yo tengo imaginación, así que voy a empezar a imaginar, en vez de imaginarme cosas malas, voy a empezar a imaginarme esas cosas ridículas y esas cosas así, para ver si me saco de ese estado también, saco de ese estado a mi mente. Claro, porque si no también, imagínate que a mí también me ha pasado, Marce, o sea, de que veo algo como que yo lo considero injusto para Mm, conmigo o para con otros, y enseguida me surgen en la cabeza ideas también, así como vos, como de vengativas, como que esta persona debería de aprender de esta manera, que le pase esto para que aprenda, ponerle una cosa así, ¿no? claro, sí, Y eso, imagínate que a quién opaca, a quién obstaculiza o a a quién uno afecta mismo. a uno mismo, porque vos te estás moviendo con esa energía de vos, por decir Sí, sí, cualquier sí. persona, se está moviendo con esa energía de venganza, de enojo, de querer devolverle lo mismo o lo que sea. Y enfocándose en esas ideas malas, está buenísimo lo que vos preguntaste, Marce, que cómo uno hace para correrse de esos pensamientos, de esas ideas malositas. Eh, por- Realmente eso impacta en uno como ley de causa y efecto, después termina pasándole a uno mismo. Le quitamos poder, ¿no? Pero estamos ejemplificando Sí. que moverse en eso al que va a afectar es a uno. La persona que no sepa esta ley va a seguir con esa tónica, Marce. Capaz que va a seguir con esas ideas, así como te pasa a vos, le pasa a otro, pero la diferencia es que nosotros estamos conociendo esta ley, ¿verdad? La estamos estudiando, la estamos poniendo en práctica. Pero ahora pongámoslo en el ejemplo de alguien que no tenga idea y sigue sosteniendo las ideas de enojo, de venganza, de querer hacerle lo peor al otro. ¿Cómo, cómo creemos que va a ser la vida de esa persona? ¿Cómo vive esa persona? Claro, y peor si pasa del pensamiento a la acción.
Y ya llega un momento en que la línea es tan delgada que puede llegar a ocurrir. No, no es por nada que yo a veces veo en la calle que se bajan de los taxis, de los autos y se empiezan a pelear. Ya están desbordados, ¿verdad? Sí. Llegar a ese punto. O que por jugar un partido y ser rivales, no sé, un famoso Boca y Se River, matan ahí más o menos. todavía no puedo entender, perdón a la vida, perdón padre, pero yo todavía no puedo entender cómo la gente se separa y se pone violenta por ser de un club diferente. O sea, y imagínate cómo vive esa gente que está en esa violencia y así cría hijos y así sostiene familia y demás. ¿Cómo cree que va a poder formar una familia? ¿Con qué valores? Si se va a la cancha y se pelea con otra persona por ser de otro club. ¿Qué se puede esperar? Por eso, ¿qué tan importante es que se conozcan estas leyes? Es importantísimo tenerlas presentes en la vida nuestra actual. Sí, es importante realmente. Porque uno, sí, nos va a llevar tiempito a indagar, sentarnos, por lo menos vamos viendo que con la respiración, que es algo sencillo que nos explicó Eugenia, podemos nosotros volver al presente, traernos, dejar de pensar. Hay cosas por hacer, por ejemplo, servicio, algunas actividades que podemos hacer para ayudar a nuestros prójimos. Podemos hacer, involucrar a la familia. En algún momento yo me acuerdo que la llevaba mi sobrina a que lleve su ropita, ella separaba sus zapatillas, sus ropitas y íbamos a donarla. Bueno, sí, se puede involucrar así a otras personas, grupos de amigos. Hay gente que es muy amiguera, tiene muchas amigas. Bueno, este mes hagamos algo en conjunto con las amigas y vamos a donar. Ya que Sí. es el mes, este mes es el mes del Día del Amigo, no, el mes que No, viene, en el julio. 20, En julio. 20, se nota que no. No, Mucho no pero por sabe. ejemplo se puede hacer, hay gente que sabe, hay un grupo de señoras que teje mantitas para los bebés y ellas no te piden que vos lleves lana y esas cosas, solo te piden que vayas un día, creo que se cuenta una vez al mes, que vayas al Sí, lugar donde se juntan y aportes tu sabiduría en tejer, ya sea crochet, dos agujas, lo que vos quieras, porque ellas consiguen las donaciones de la lana. Y te pasa a qué lindo compartir, esta charlas con invitación. otras personas, escuchás otras vivencias, aprendes mucho de escuchar y observar otras personas también. Y estás haciendo un bien para alguien, digamos, también. Y para vos mismo. Sí, Sí, indirectamente es así, es para el bien, para uno mismo y para los otros. Siempre que se haga un trabajo de servicio, es verdad que uno va a estar haciendo el bien, pero hay que tener muy presente de no hacerlo en pro de el no. fruto de la acción, ¿no? No de esperar eso. Hacerlo porque se tiene que hacer. O sea, sabemos que una persona, bueno, va a hacer lo necesario para poder ir recomponiendo capaz lo que le ha ocurrido. Entonces va a ser un servicio buenísimo, que se ponga en marcha porque le va a hacer bien a uno mismo. Va a llegar un tiempo en que uno ya progresa, ¿sí? Y sabe qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? O sea, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, digamos. Pero en principio, sí, toda la colaboración que uno pueda brindar y colaborarse hacia uno mismo, o sea, siempre va a venir bien para mover ley de causa y efecto en positivo. Ya hemos dicho varios ejemplos, así que si alguien tiene dudas lo puede preguntar en las redes, en WhatsApp, en los grupos, pero estas dos primeras que hemos presentado, mentalismo, causa y efecto, hay que comprenderlas y saber que se mueven todo el tiempo. sí, Todo el tiempo estamos generando las causas para los efectos determinados. Es todo el tiempo, es dinámico. Entonces nosotros mismos somos lo que podemos decidir encaminar hacia qué tipo de efectos queremos que ocurran en nuestras vidas. Somos nosotros los que movemos nuestras causas. Tenemos que comprender eso, ¿verdad? claro. Y como dijimos, toda causa tiene su efecto, así que no nos vamos a librar de lo que hagamos. Sí, es verdad, Sí, pero podemos sí, justamente mover usamos unos recursos. claro, usamos los Tenemos recursos recursos para... de moverlo a nuestro favor, para que sea en un bien, ¿sí? O sea, que la gente sepa, quien está escuchando, que si ya la patinó, si ya se Claro, cometió errores por ignorancia, porque no sabía, está a tiempo de cambiar. O sea, esto no es para que nos juzguemos, sino que para que demos vuelta a la página y veamos un nuevo renacer, un y nuevo sí, amanecer.
Hoy dice, bueno, a partir de hoy ya no hablo mal, pienso en positivo de la gente, de mi familia, y cambia mi modo de pensar, de sentir y de actuar. Y a partir de hoy no hay que, ya los errores, si los cometimos está bien. Por ignorancia muchas veces lo hicimos. Pero es como vos decís, no ahoguemos en el vaso de la culpa tampoco. Tal cual, importante eso. Así es. Estamos en horario, creo, Marce, Sí, ¿cierto? sí, sí, ya estamos en horario. Nos estaríamos despidiendo. El próximo martes nos encontraríamos de vuelta en este ciclo de los 7 principios universales. Nos vemos, Así es. Euge. Chao. Buenas tardes, que sigan bien.